Vamos a conversar con Salvador Maceda desde México. Está con nosotros para brindarnos todos los detalles. Salvador, ambos países han conversado sobre esta cooperación. ¿Qué desprendemos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Andy? Muy buena noche. Pues efectivamente, esta reunión que se llevó a cabo en Allen, Texas, que es parte de las colaboraciones que están tratando de hacer para combatir al crimen organizado. Debo decirte que han llegado a algunos acuerdos, sobre todo el intercambio de información para tratar de combatir al crimen organizado en la frontera con los Estados Unidos, esta zona fronteriza donde tienen su principal participación los cárteles de la droga mexicanos. En este acuerdo, pues sí, hablan de tráfico de armas, de hacer un intercambio de información, porque es uno de los males que tanto ha quejado justamente a nuestro país, tener este flujo de armas, porque del lado de estadounidenses se consiguen con mucha facilidad, llegan a nuestro país y la mayor parte de este armamento es adquirida principalmente por el crimen organizado, por los cárteles de la droga, aunque también hay algunas organizaciones locales que utilizan este armamento que se compra con facilidad, pero también hay un tráfico indiscriminado que ha llegado justamente a la República Mexicana y que viene de la Unión Americana. Entonces, bueno, es parte de uno de los acuerdos a los que se ha llegado en esta reunión binacional, en estos acuerdos en los que se está tratando de colaborar para combatir la violencia y el tráfico de drogas. Esta es una parte. La otra parte Claro. del acuerdo también nos habla del tráfico de fentanilo y aquí también estamos hablando de intercambio de información, porque si bien es cierto, Donald Trump ha mencionado y el gobierno de los Estados Unidos lo ha reiterado en sus diferentes agencias y en sus diferentes departamentos, que los cárteles mexicanos son los principales que nos están mandando a Estados Unidos el fentanilo. Y de ahí que venga este acuerdo, esta preocupación constante y este señalamiento constante de los Estados Unidos para llegar a tratar de combatir o por lo Claro. menos de frenar este tráfico de fentanilo en la Salvador, frontera norte. eh, Sí, te escucho, Andy. compañero, en este momento me surge la duda. ¿Este acuerdo es algo sin precedentes, es inédito, es nuevo? ¿O ya este tipo de acuerdos había sucedido en México con López Obrador, con otros dirigentes estadounidenses? Y concretamente, ¿de qué tipo de información estaríamos hablando? ¿Saben estos detalles? Pues mira, prácticamente estamos hablando de intercambio de información de acuerdo a las investigaciones que hacen ambos países. Hemos de recordar que sí, la Fiscalía General de la República de nuestro país tiene sus investigaciones contra Ujú. grupos criminales, contra objetivos prioritarios, pero también Estados Unidos tiene trabajos de inteligencia y estos son los trabajos que se están conjuntando. Respondiendo directamente a tu pregunta, sí es un constante intercambio de información, no es nuevo. Ok. Con López Obrador también se dio este intercambio de información, pero también se ha dado con los otros presidentes, con los otros sexenios. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo también intercambio con la DEA. Estas reuniones son frecuentes, solamente que ahora han causado mucho furor y levantan mucho más expectativa por los señalamientos que ha estado haciendo Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha estado señalando constantemente a México como el principal distribuidor de fentanilo hacia los Estados Unidos. México siempre se ha quejado de que el tráfico indiscriminado de armas viene de los Estados Unidos. Entonces es un tema muy añejo, el de las armas, es un tema de los últimos 2 o 3 sexenios, Claro. el del fentanilo, y por eso es que se dan estas reuniones. Prácticamente no estamos hablando de nada nuevo, le van Claro. cambiando el Salvador, título a estas reuniones binacionales, Andy. y estamos hablando en este caso, se conoce si en este caso será una cooperación técnica nada más o más bien operativa. Es decir, ¿habrá presencia estadounidense en México para obtener este tipo de información? Mira, es difícil que abiertamente se haga porque aquí hay legislación que habla de la no intervención de agencias extranjeras Claro, de la en nuestro soberanía país. mexicana. Y exactamente, hablamos de la soberanía constitucional. Esto se habla siempre en el plano legal, en la Ujú. hipótesis, pero siempre se ha hablado de que hay infiltraciones de agentes norteamericanos, siempre infiltrados. Pues bueno, conocemos desde el caso de Camarena hasta la fecha que siempre hemos tenido estas infiltraciones de agentes tratando de escudriñar siempre entre las organizaciones criminales. Y entonces te puedo decir que en el papel
Se habla siempre de respetar las soberanías, se habla siempre de respaldar los trabajos de información, los trabajos de inteligencia, pero también hablamos que detrás de todos estos acuerdos siempre hay la incursión de agentes estadounidenses a nuestro país. A ver, y cuando hablamos de este acuerdo, ¿qué representantes, tanto de México como de Estados Unidos, se reúnen? ¿Quiénes estuvieron allí al mando de estos encuentros? Prácticamente estamos hablando de parte de los Estados Unidos, sí, del secretario de Estado, sí, Ujú. de la Fiscalía. De este lado sí está la gente de la Cancillería. Hay, por supuesto, gente involucrada de la Fiscalía General de la República, pero hemos de recordar que en este sexenio preponderantemente le han dado la batuta de la seguridad a Omar García Harfuch, que es el Ajá. secretario de Seguridad Pública y Protección, que se encarga justamente de todos estos temas federales. Entonces, son prácticamente las instituciones que están involucradas en este tipo de acuerdos para tratar de establecer este intercambio de información y tratar de frenar justamente el tráfico de fentanilo, tráfico de armas, pero también hablar de cárteles y hablar del huachicol, que es uno de los temas muy importantes que ha estado teniendo preocupadas a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México, porque hablamos también del tráfico de combustible que llega de los Estados Unidos a los puertos mexicanos y que, de acuerdo con algunas investigaciones, algunas carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República, entran a nuestro país de forma ilegal, disfrazados de otro tipo de aditivo, de Ujú. otro tipo de sustancias, pero en realidad es combustible, lo que aquí se le ha llamado el huachicol, que es el Claro. huachicol fiscal, porque pasa como un contrabando técnico documentado como otro tipo de mercancía cuando estamos hablando prácticamente de combustibles que se van al mercado negro y que se Claro. empiezan a distribuir a Sal- través de empresas, a través de organizaciones Claro. criminales también. Salvador, tú dijiste hace unos minutos, y esto llamó mi atención, cuando dijiste acá hay una defensa legislativa, constitucional de la soberanía de México. Y me surge la pregunta, tal vez la complicada de esta noche. ¿Ves este acuerdo como un resultado de la presión de los Estados Unidos sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿O más bien es algo que realmente nace de la necesidad de ambos países? No, realmente tienes una precisión exacta de lo que está sucediendo, tienes el dato exacto de lo que ha estado sucediendo entre Estados Unidos y México. Esto es parte de los amagues Mm. de Donald Trump hacia el gobierno mexicano. Estas reuniones prácticamente son propiciadas por Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, recordemos que en todas sus conferencias mañaneras ha tratado de defender esta parte de la soberanía y se ha resistido un poco públicamente a decir no me voy a dejar presionar, pero estas reuniones sin duda alguna son el síntoma de esos amagues constantes de los que hemos hablado hace unos minutos, pero también los hemos tratado en otros enlaces contigo, de estos amagues constantes que tienen los Estados Unidos, de que si no le parecen cómo están sucediendo las cosas, si hay un brote de violencia, si hay una específicamente que crea mucha expectativa respecto al crimen organizado que viene de México hacia los Estados Unidos. Siempre vienen estos amagues de los impuestos, siempre vienen estas exigencias de que hay que frenar el crimen organizado y estos señalamientos constantes sin dejar a un lado que en Estados Unidos tienen grandes problemas de adicciones, que siempre te lo he mencionado. Sí viene de estos amagues, de estas presiones que Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bien, ahora la clave no es el anuncio del que estamos hablando, sino esperar los resultados, el mensaje que esto vaya a dejar sobre las organizaciones criminales, los cárteles, estas agrupaciones que se dedican a delinquir y destruir otras vidas. ¿Qué mensaje deja para este grupo, Salvador? Y con esto te despido. Mira, yo creo que el mensaje es, si uno se está cediendo ante las presiones, se está actuando ante las presiones, pero también se está tratando de llegar a un intercambio de información del cual siempre hemos hablado, que lo que hace falta para combatir al crimen organizado en México y para combatir justamente el tráfico de drogas, perdón, es que era pasando una ambulancia. Bien, te retomo que para compartir esta información es hacerle una guerra frontal al crimen organizado en esta parte de la frontera, sobre todo las organizaciones criminales de México
y las organizaciones que distribuyen la droga en los Estados Unidos. Son temas que se tienen que tratar, que se tienen que hacer en colaboración, porque siempre lo hemos mencionado que no hay otra manera de combatirlos.